puede escucharlo, la gran sinfonía infinita del aliento de Dios. Y dos son los elementos que le permiten, a partir de esto, gestar la medicina, la música, la astrología, la filosofía y la matemática. Sí, una es la armonía y la otra es la catarsis. Es decir, si algo está disarmónico, es porque hay que generar una catarsis para que se produzca un equilibrio. Justamente el cuerpo es presentado como un instrumento musical que tiene que estar armónicamente consigo mismo, con los otros y con la naturaleza. Si algo estaba desarmónico, si se generaba un desequilibrio, para eso estaba la catarsis. Para poder plantear la relación entre armonía y catarsis, Pitágoras matemáticamente propone la estructura del universo como del cuerpo a partir de la esfera. El universo está construido, el cosmos todo, el sol, la luna, los planetas, como esferas que giran en círculos perfectos, fijos, y de la revolución, de la velocidad de cada una de las órbitas de estos surge un sonido diferente. Y por lo tanto el cálculo de la dimensión, de la diferencia del sonido que se produce en las revoluciones circulares de las esferas del universo, uno puede calcular y hacer un mapa matemático de qué es el cosmos. Nada más y nada menos. La esfera explica el universo. No puedo hablarles, por ejemplo, porque sería muy importante, de alguien como Filolago o Heráclides de Ponto, pero sí me voy a detener en un post-pitagórico, además de la misma ciudad que él, que es Aristarco. Aristarco escribe un texto que se llama Sobre las dimensiones del Sol y la Luna. ¿Por qué es importante Aristarco? Porque Aristarco dice, mire usted, si la Tierra tiene un centro de fuego que permite que gire sobre sí misma, lo que acaba de calcular un discípulo de Pitágoras es lo siguiente: que la Tierra no era el centro de nuestro sistema solar, que el Sol era el centro de nuestro sistema solar. Aristarco de Samos dijo eso. Pasaron 15 siglos, 1500 años, de que esta verdad que fue escrita fuera retomada por Copérnico, que aparece como el gran creador de la crisis de cambiar a la Tierra como centro y colocar al Sol. No voy a hacer la historia de 1500 años de represión de una verdad, a lo mejor era la única verdad que en ese momento habían calculado bien, y esa fue justamente la que se reprime. Copérnico publica De las revoluciones de las esferas celestes en 1543, y allí justamente señala, retomando a Aristarco de Samos, lo que aquí les planteo. Cito a la letra a Copérnico: en medio de todo mora el Sol, ocupa el trono real y gobierna la familia de los planetas que giran alrededor de él. ¿Qué es lo que produce Copérnico? Lo que produce Copérnico es la gran revolución del campo del cosmos. Y aquí permítanme, por primera vez, vaya por fin, hablar de Freud. ¿Sí? Ya nos estabas preocupando. Freud escribe un texto que se llama Una dificultad del psicoanálisis. Y Freud propone que hay 3 heridas narcisistas para la humanidad. Una herida cósmica, una herida biológica y una herida existencial. Dice, la primera herida la produce Copérnico, justamente porque al hombre le venía muy bien que la Tierra fuera el centro del universo, porque a partir de ahí se sentía el amo del poder. Y viene Copérnico y le dice, no es la Tierra, sino el Sol el centro de nuestro sistema. Primera herida narcisista.
Segunda herida narcisista. El hombre se creyó que no tenía nada que ver con el animal, que él venía de otra dimensión, que los animales estaban por un lado y él era creación divina, él había hecho Dios. Tan es así, dice Freud, que había tal soberbia en los hombres que se quisieron alejar de su raíz biológica, que los hombres usamos los nombres de los animales para insultar a otro hombre. Viene Charles Darwin y le dice: I am so sorry, but my little friend, you come from the jungle. Usted bien, los hombres venimos de una dimensión evolutiva que tiene que ver con todo lo que sabemos de los orangutanes. Segunda herida biológica. Fíjense, en el primero se cambia el centro de la Tierra al Sol. En la segunda herida narcisista se cambia el centro de lo divino a lo animal. La tercera herida, dice Freud, es la más terrible. El hombre puede decir: ok, la Tierra no es el centro del universo. De acuerdo, puedo venir de una dimensión biológica, animal evolutiva, pero yo tengo lo que no tiene nadie, que es la conciencia. Y además, a partir de mi conciencia, yo domino no solamente el mundo, sino domino mi cuerpo y domino todo lo que me sucede. Y llega el psicoanálisis y le dice: con la pena, pero fíjese que usted no controla su sexualidad y que el yo tiene una zona directamente de su existencia que no sabe lo que le pasa. No solamente eso, sino hay dimensiones que se le imponen al sujeto sin que sepa de dónde viene, sin que pueda controlar y sin que además sepa cuál es su origen y su destino. Así que hay una tercera herida, que es que su conciencia no es el centro de su psique y que su psique no es todo conciencia. Pero vean la diferencia. Mientras en el caso cósmico el centro cambia de la Tierra al Sol, en la herida biológica se cambia de Dios a la biología. El inconsciente no es un nuevo centro. El inconsciente es que no hay centro. Esta es la gran subversión freudiana. No es un cambio de centro, es que no hay centro, y si no hay centro, no puede sostener la esfera. ¿Por qué? Ustedes pueden decir: no, pero Copérnico ya había hablado de que había un nuevo centro, pero Copérnico sigue pensando que la perfección tiene que ver con las esferas. Dice Copérnico, lo cito a la letra: me parece que la gravedad no es sino una inclinación natural que el Creador dio a las partes de los cuerpos para combinar tales partes en formas de esfera y contribuir así a la unidad de integridad. Y bien podemos creer que tal propiedad también se presenta en el Sol, la Luna y los planetas, por lo cual ellos conservan su forma esférica a pesar de sus variadas sendas. Y entonces, ¿quién tiene que venir a hacer la subversión? No fue Copérnico, fue Kepler. ¿Por qué Kepler? A los 25 años, Kepler, intentando demostrar la verdad que había tenido veintitantos siglos, se da cuenta, mire usted, que la órbita de los planetas no es circular, sino elíptica. Dice que elíptica. O sea, estamos hablando de narcisismo. Entonces, lo que revoluciona realmente es elíptica la cosa, ¿no? Entonces, Johannes Kepler justamente avanza que las órbitas están en óvalo. Y si están en óvalo, no solamente se pone en crisis el centro, sino se pone en crisis la esfera y se pone en crisis el círculo. Y entonces todo el saber occidental cae a partir de Kepler. Sin embargo, Kepler no puede soportar, dice, miren, sí, la rotación es elíptica, pero los planetas son esféricos. No se puede meter con la esfera. En última instancia, ¿quién se mete contra la esfera? Retomemos ahora sí lo que tiene que ver con nuestro seminario. ¿Por qué la esfera?
ha sido sostenida por siglos. Miren a dónde me fui, 3000 años antes de Cristo, hasta Kepler. Porque justamente lo que no se soporta es la verdad de lo que Platón aquí nos dice. ¿Cuál es la verdad que aquí nos dice? Que lo que es insoportable es el corte. Eso, la esfera, tiene que ver con el uno, tiene que ver con el todo, tiene que ver con la unidad, tiene que ver con la Gestalt, tiene que ver con la totalidad, con el universo, con lo esférico. Justamente lo que el psicoanálisis dice, y por eso Lacan toma a Platón, es: señores, lo que hace a lo más maravilloso del humano tiene que ver con el corte, pero eso es insoportable, porque estrictamente se llama castración. Lo que el psicoanálisis señala, que es lo verdaderamente insoportable para el saber, es justamente el corte. Lo que el psicoanálisis señala es algo asombroso: el amor. El amor es el deseo de ser uno, es el deseo de ser unidad. El amor es el deseo de ser esfera. Es el mito de encontrar la media naranja. Es el mito de Aristófanes, que decía: lo que hace buscar al otro, lo que hace buscar al otro es que están cortados, es que están escindidos, es que no hay esfera, es que eso está de algún modo roto. Fíjense, si lo que el psicoanálisis plantea es que el corte es lo que produce el deseo de ser uno, es el corte, es decir, la falta, lo que produce el deseo. Es porque falta la unidad, el uno, el todo, que eso hace al deseo. Tengo que apurarme. Lo que el psicoanálisis va a mostrar es que es la verdad, el verdadero motor, el verdadero poder de Eros es la falta. Es justamente la falta de unidad, la falta de uno, la falta de todo. Me parece, y lo tengo que decir rápido, que es el mismo Platón que, como sujeto del enunciado, intenta sostener la irrisión, la primacía de la esfera, quien a lo largo de todo este diálogo muestra cómo la falta y el corte es constitutivo de lo que se hace al sujeto humano. Por ejemplo, ¿se acuerdan que yo les dije, bueno, uno le cuenta al otro, que le cuenta al otro, que le cuenta al otro? Y el mismo Platón dice, la verdad, ninguno de los dos, ni el que estuvo y le contó al otro, ni el que no estuvo y nos contó lo que les contó, sabe si realmente lo que contó es lo que pasó. Es decir, que nadie puede tener la verdad de lo que allí sucedió, menos 45 años después o 16 años después. Lo que construye Platón no es acaso que ante la falta de una verdad que pueda ser puesta como absoluta, lo que se produce es un mito, es decir, una transmisión literario-filosófica de algo perdido para siempre, que es el verdadero acontecimiento que allí tuvo lugar. Es decir, todo el diálogo surge de la falta. Segundo, cuando uno ve una de las interpretaciones que hacen los más claros sabios sobre el texto de Platón, lo que señalan
es que en el fondo, la gran paradoja del diálogo es que todas las parejas son infelices. Porque había un montón de parejas acá. Permítanme leerlo. Precisamente, la gran paradoja del diálogo está en que después de tanta teoría sobre la naturaleza de este tipo de amor, las relaciones humanas reales son un fracaso. Apolodoro y Aristodemo no se benefician de su relación con Sócrates. Erixímaco es incapaz de perfeccionar a Fedro. Pausanias fracasa en su intento de hacer virtuoso a Agatón. Sócrates no consigue que Alcibíades se preocupe más de su propia persona que de los asuntos públicos. Y Sócrates no sabe nada del amor porque se lo dice una mujer. Esto es los filósofos, no es ningún lacaniano. Es decir, el amor tiene que ver con el fracaso, con la falta. Claro, el sueño ideal del amor es que sea armónico, que seamos uno mismo. ¡Wow! Que hagamos esfera, que sea la media naranja, que tú y yo nos complementemos, yo te quiero, tú me quieres, la comunicación es el medio para que estemos bien, lo importante es que podamos decirnos el mensaje sin ruido. A la semana ya se da uno cuenta que eso es un mito platónico. Y entonces justamente vean qué fuerte, el deseo de ser uno, eso es el amor. Pero porque son dos, es porque hay dos que se quiere ser uno. Es decir, ya estamos divididos, cortados, en falta. No grites, es que esto es lo importante. Otro punto. ¿Ustedes se acuerdan que había dos Afroditas? Afrodita Urania y Afrodita la vulgar. ¿De dónde nace Afrodita Urania? ¿De Urano? Sí, pero nace del falo enorme, inmortal, maravilloso de Urano, pero no porque hubiese sido introducido en una vagina maravillosa, inmortal y absoluta. No, es porque le cortan el falo, lo tiran y de la espuma del falo inmortal surge Afrodita. No surge de un vínculo entre hombre o mujer, Dios y diosa, no, surge de la castración. Afrodita, diosa del amor, tiene que ver con la belleza, es hija de la castración. Esto a la letra. No leo porque soy muy lacaniano. Bueno, me creen, ¿verdad? Es que se voló la página 52. Ahí están abajo, de los libros. Siempre falta algo. La distinción de Pausanias tiene su fundamento directo e inmediato en los textos de Hesiodo de la Teogonía y de Homero en la Ilíada. Según Hesiodo, Afrodita surge de la espuma formada del mar cuando Cronos arroja allí los genitales de su padre Urano, a quien acaba de castrar. En cuanto a los genitales, desde el preciso instante en que los cercenó el acero y los arrojó lejos del continente en el tempestuoso Ponto, fueron luego llevados por el piélago durante mucho tiempo. A su alrededor surgía del miembro inmortal una blanca espuma y en medio de ella nació una doncella llamada Afrodita. Es decir, de nuevo, la falta, la castración. Y bueno, la cuarta dimensión de la falta tiene que ver justamente con esto que atañe al esfalto. Ahora, esto tiene todavía consecuencias. No lo voy a poder desarrollar porque quisiera dejar unos minutos para hablar con ustedes, pero fíjense, si la concepción del espacio no puede ser más
esferoidal o armónica. El punto es qué concepción surgiría del inconsciente que tiene que ver con la falta. No puede ser la esfera, no puede ser el mundo. Entonces tenemos que inventar un nuevo concepto de espacio que tenga que ver con el corte, que tenga que ver con la falta y que tenga que ver con el agujero. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano está concebido platónicamente como algo que hace gestar, unidad, satisfacción, dígalo usted de otro modo, donde hay adentro y afuera. Si yo tengo una esfera, todo lo que está dentro y lo que no está dentro está afuera. Necesitamos construir un nuevo concepto de espacio. Es por eso que Lacan va a la topología. Y entonces dice, señores, no podemos seguir pensando, después de plantear lo que el inconsciente señala, una geometría del cuerpo en el sentido de la unidad anatómico-biológico-cósmica de que esto está hecho así. Y entonces propone dos dimensiones. Uno, la banda de Moebius. Ustedes saben, la banda de Moebius es lo que no tiene revés ni ambés. Pero fundamentalmente la banda de Moebius es un corte. Lo voy a demostrar después. Y la segunda dimensión es que no puede ser la esfera lo que nos permita pensar al cuerpo, a la naturaleza, a la satisfacción, sino tendríamos que pensar en una otra dimensión espacial, y es lo que Lacan inaugura con el toro. El toro no es ni el amigo del llanero solitario, ni el macho de la vaca. Taurus es el macho de la vaca. Toreo significa anillo. Ustedes lo conocen. Se trata de un anillo con ciertas dimensiones así. Fíjense, si la banda de Moebius nos presenta un espacio con el adentro y el afuera, el toro lo que nos permite pensar es una estructura donde habría un falso agujero, que es este, y un agujero verdadero, que es este. ¿Qué es lo que va a proponer Lacan? Rápidamente. Seminario de la identificación. Clase del 7 de marzo de 1962. Dice Lacan: la esfera, ese objeto obtuso, esa cosmológica, es cosmológica, perdón. La esfera, ese objeto obtuso, es cosmológica. Se supone que la naturaleza nos muestra muchas. Ejemplo, la luna. Esta nostalgia de la esfera nos hace pensar así también la biología. Y asegura, el toro tiene la considerable ventaja sobre esa superficie que se llama la esfera de no ser en absoluto un Welt, es decir, una unidad. ¿Hasta dónde llega? No lo voy a trabajar hoy. Lacan asegura que Freud no pudo ir más allá de un mundo esferoidal, del adentro y el afuera, y que la gran revolución psicoanalítica tendría que ser espaciotemporal a partir de un nuevo modo de pensar el tiempo y el espacio, y que eso tendría que ser topológico. ¿Se dan cuenta hasta dónde estamos llegando? Bien. Para terminar, primero voy a dejar de gritar. Y segundo, el inconsciente es que algo falta. Un recuerdo, un control, un saber. Es que algo está perdido. El inconsciente es lo que demuestra que no hay uno, unidad, universo, comunión, perfección, complementariedad. De allí surge la idea del psicoanálisis, de que el amor tiene que ver con la falta, evidentemente. Y la falta tiene que ver con el deseo. Y el deseo tiene que ver con la transferencia. Todo el pinche rodeo cósmico que me aventé para poder decir esto. Y lo termino justamente con lo que Lacan plantea en la página 80-81 de su texto.
Dice la carta. Ya esto es clínica, puramente clínica. ¿A qué va alguien a análisis? Alguien va a análisis a buscar su bien, es decir, su felicidad, su completud, su satisfacción. ¿Y qué encuentra? Vamos al encuentro de algo que conocemos, puesto que ya hemos circunscrito de forma bastante seria la topología de lo que el sujeto ha de encontrar en el análisis en lugar de aquello que busca. Si parte al encuentro de lo que tiene y no conoce, lo que va a encontrar en análisis es aquello que le falta. Y precisamente porque nosotros hemos articulado esto, nuestro recorrido precedente, osamos plantear la cuestión que ha formulado siempre de entrada en relación al análisis. La forma en que se articula lo que encontrará en el análisis es la de aquello que le falta, a saber, su deseo. ¿A qué va uno a análisis? Uno cree que va a completarse, a conocerse, a hacerse unidad, a encontrar la satisfacción, la felicidad, y lo que encuentra es los caminos, los brillos, las espinas, el laberinto de su propio deseo. Es decir, aquello que lo hace vivir porque le falta. El deseo no es un bien en ningún sentido del término. No lo es precisamente porque no lo es. Y vean lo que dice. Es en el tiempo donde se debe leer esta inversión que convierte la búsqueda de un bien en la aparición del deseo. La realización del deseo no es precisamente la posesión de un objeto. Se trata, en efecto, en análisis, de la emergencia, de la realidad del deseo como tal. La ética del psicoanálisis es proponer la posibilidad que aquel o aquella que va a buscar un bien, su bien, el bien, lo que encuentre es la pasión del amor, la pasión del deseo, la pregunta por su falta para ver cómo ante eso puede crear una existencia que no sea el sueño ilusorio de la unidad o del uno. Para terminar, yo les dije que iba a deconstruir la frase: la transferencia es la puesta en acto de la realidad sexual del inconsciente. Y la pregunta es: ¿qué es la realidad sexual del inconsciente? Es todo lo que he estado trabajando hoy. Pues la realidad sexual del inconsciente es el amor. ¿Se dan cuenta ante lo que estamos? Lo que implica la subversión de la clínica, el pensamiento y la intervención analítica. ¿Se dan cuenta de la dificultad ante la que nos enfrentamos? El peligro es que nosotros soñemos que quien va a nuestro consultorio va a que le hagamos un bien. Es decir, ustedes se creen tan divinos como para regresarle la unidad a alguien. Esto no solamente es soberbia, sino sería un uso del poder ajeno al dolor de quien va a vernos. Es una cuestión ética que tiene que ver justamente con cómo se constituye la relación del sujeto con el otro y con la vida y con la muerte. ¿Se dan cuenta todo lo que estaba en Platón? No es que ahí estaba y él no se daba cuenta. Es que hay una dimensión del enunciado y hay una dimensión de la enunciación. La enunciación es lo que nosotros leemos como es la falta, lo que constituye al sujeto, a la vida, al deseo y al amor. Yo creo que por hoy podemos dejar aquí. Muchas gracias. Buenísimo.
Miren, son 10:03. Yo la vez pasada, como empezamos un poco tarde, porque fue la inauguración, no di tiempo para un diálogo, para una pregunta. Yo les escribía que tienen mi correo por si quieren hacer un